espíritu de las leyes, título que además es el título de una obra de Montesquieu, pero no nos vamos a ir hasta ahí, pero sí que la idea de que así como los seres humanos, se supone tenemos cuerpo y espíritu, las leyes también tienen lo que los abogados dicen una letra y un espíritu. Todas las leyes tienen dos partes, la letra y el espíritu. ¿Qué es el espíritu de las leyes? Bueno, en general se dice que el espíritu de las leyes es el sentido genuino, es la intención que quiso darle el legislador, otro término de los abogados cuando se habla ahí en singular y en machito, el legislador, como si no hubiese legisladoras, pero es el espíritu o ese sentido genuino, el sentido que estuvo detrás de la sanción de una ley. Y entonces, a la hora de preguntarnos cómo invocar, cómo reconstruir, cómo volver a traer el espíritu de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, me preguntaba, y también para discutir un poco los decretos que amputaron el cuerpo de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, me parecía que en esa pregunta por el espíritu estaba la pregunta por quién es el legislador, quiénes fuimos los legisladores de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y en ese sentido me parece que a la hora de invocar, de reconstruir, de volver a traer la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual a la mesa y a la lucha, hay que volver a pensar en esos actores que construyeron la ley, como por ejemplo la Coalición por una Comunicación Democrática, o incluso ir más atrás en el tiempo, cómo se gestó a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, los principios de ese cuerpo legislativo que quizás es la ley más democrática de la historia argentina, que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que tiene un montón, digo, que no vamos a entrar en detalle porque justamente ha sido tema de congresos anteriores, también soy un reincidente en los congresos de periodismo y comunicación de madres. Por ejemplo, digo, a mí siempre, porque también vengo de la comunicación comunitaria, me gusta destacar como un gran aporte de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, lo que solemos llamar así ya como algo familiar, el 33%. Cuando decimos el 33, hablamos de esa reserva de espectro, para el sector sin fines de lucro, la forma jurídica en la cual se plasmó en la ley la idea del sector de los medios comunitarios. Una reserva del 33% que termina conformando un aspecto emblemático, se podría decir, del nuevo paradigma legal latinoamericano que en los últimos años, y con una fuertísima influencia del proceso argentino, tuvo impacto en otros países. Digo, a posteriori del 2009, Ecuador, Bolivia, Uruguay sancionaron leyes de servicios de comunicación audiovisual o leyes de telecomunicaciones que establecen una reserva de espectro del 33% para el sector sin fines de lucro o para el sector comunitario o para el sector social comunitario según la definición de cada una de esas leyes. Es decir, en 4 legislaciones latinoamericanas que implicaron la ruptura del paradigma neoliberal de la comunicación como una mercancía y el pasaje a pensar la comunicación como un derecho humano, apareció esta idea que algunas veces alguien había dicho que era imposible, que era impensable, de reservar 1/3 del espectro al sector comunitario o al sector comunitario y los pueblos originarios o al sector comunitario, los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes según los países. Pero hay un 33% de ciudadanía cuya rentabilidad no es la rentabilidad comercial ni tampoco la rentabilidad política de los medios gubernamentales, sino una rentabilidad democrática, una rentabilidad sociocultural. Lo digo en términos que utilizaba Rafael Roncagliolo en un libro sobre legislación de la comunicación comunitaria en 1996. Digo, hace 20 años se está hablando de esos tercios. Hace 20 años o más estamos hablando de esa distinción, de que no somos lo mismo, de que no somos empresas que lucran con la comunicación, sino que somos otra cosa. Hace 20 años, por ejemplo, en la revista Chasqui, del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Periodismo, la CIESPAL, en 1996, José Ignacio López Vigil, un hombre caro a la formación de muchos comunicadores comunitarios en América Latina, planteaba en 1996 en la revista Chasqui la posibilidad de una reserva
de un porcentaje del espectro para los medios comunitarios. A fines de los años 90, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, presentó un documento que se llamaba Propuestas para una nueva ley de radiodifusión, y ahí proponía distinguir 3 sectores: el sector público, el sector privado comercial y lo que en ese momento se llamaba el sector de propiedad social participada o comunitaria, donde Farco en ese momento incluía a los medios comunitarios y también a las universidades públicas y a la Iglesia, pero la idea de que había 3 tipos de sectores que proponían distintos tipos de comunicación. Y ya en ese momento, a fines de los 90, Farco decía hay que reservar el 33% del espectro al sector de propiedad social participada o comunitaria. En el 2004, Farco y muchas otras organizaciones confluyen en la construcción de la Coalición por una Comunicación Democrática. Ahora tocaba el aplauso para Graciana. Saludamos de paso. Bueno, decía, después de ese 96, en la revista Chasqui, después del 99, en ese primer documento de Farco, cuando un grupo de distintas organizaciones, más de 100 organizaciones de derechos humanos, sindicales, de medios cooperativos, de cooperativas de servicios, de medios comunitarios, universitarios, conforman la Coalición por una Radiodifusión Democrática, se llamaba en ese momento, y escriben 21 puntos de una iniciativa ciudadana para una comunicación democrática, incluyen esta propuesta que venía planteándose por lo menos desde el 96 de un 33%, que los planes técnicos reserven un 33% del espectro para los medios sin fines de lucro. Cuento esto como un ejemplo para algo que a mí me parece muy significativo, que es la reserva del espectro, para intentar respondernos a la pregunta, que es la pregunta también por el espíritu de la ley, por quién es el legislador. Y me parece que una de las cosas que hace a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las leyes, si no la más, una de las leyes más democráticas de la historia argentina, es esa gestación social, esa gestación desde abajo, que es también la que construyó en el tiempo su defensa. Si uno piensa no solo los foros federales en los cuales entre marzo y agosto del 2009 miles de personas discutieron y aportaron a esa ley de servicio de comunicación audiovisual, sino las siguientes escenas en el Poder Judicial, por ejemplo, o a posteriori, ese momento de los amicus curiae en 2012, 2013. En 2013, en octubre del 2013, cuando la Corte Suprema, antes de definir la constitucionalidad, la plena constitucionalidad de la ley, convoca a la presentación de amicus curiae, fíjense quiénes son los sectores que se presentan a defender la constitucionalidad de la ley: las universidades, los sindicatos, el movimiento cooperativo, los medios comunitarios, Farco, Cooperar, varias universidades públicas, la red de carreras de comunicación, los organismos de derechos humanos. Y fíjense quiénes en abril de este año, el 8 de abril de este año, estuvimos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra vez, organismos de derechos humanos, medios de comunicación comunitarios a través de Farco, las universidades a través de la Redcom, de los rectores, de la Asociación de Radios Universitarias, el movimiento cooperativo, en ese caso a través de NOCETI, en representación de la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa. Es decir, esa misma confluencia multisectorial que fue la que supo, en acuerdo, en consenso, construir la base de la ley, y es la que bancó su sanción y es la que bancó su defensa en todas las batallas. Entonces, y uno se podría hacer la misma pregunta de quién es el legislador y, por lo tanto, cuál es el espíritu respecto de las legislaciones que hubo antes y la que hubo después. ¿Cuál es el espíritu del decreto ley de radiodifusión de 1980, cuya firma era la firma de Videla y de Jardindegui?
Un decreto firmado por Videla y por Jardindegui que tenía el espíritu de la doctrina de seguridad nacional y de una incipiente mirada mercantilista sobre la comunicación. ¿Y cuál es el espíritu del decreto 267? El decreto que, como decía Luis, amputó parte del cuerpo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lleva la firma del presidente Macri y sus ministros y que lleva el trabajo intelectual de las corporaciones que habían perdido la batalla incluso ante la Corte Suprema en el 2013. Entonces me parece que el desafío hoy no es reconstruir el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo tenemos muy claro. La pregunta es cómo volver a invocar el espíritu de esa ley en la batalla por la democratización de la comunicación. Y lo que tenemos que recuperar no es el espíritu, sino la letra de la ley. Y recuperar ese espíritu para escribir también la letra de otras leyes. Y en ese sentido me parece que si algo hemos aprendido es que los seres humanos somos únicos e indivisibles, que no hay cuerpo por un lado y espíritu por otro. Y en ese sentido, para recuperar el espíritu y para recuperar la lucha de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no hay otra cosa que poner el cuerpo como hicimos tantas veces. Gracias. Gracias, Daniel. Le damos ahora la palabra a Dante López Foresi para que también pueda acercarnos su reflexión acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, muchas gracias ante todo a la queridísima Eve, a Gonzalo, a vos, a todos los que me hicieron posible estar en el tercer Congreso de Comunicación y Periodismo. Yo me acuerdo, cuando venía para acá, venía acordándome del año pasado. Se hizo más o menos a esta altura. Sí. Las caras de los que estaban sentados ahí donde están ustedes y nosotros llenos y repletas de angustia, porque semanas más empezaban las elecciones generales. Hoy no tenemos incertidumbre, tenemos la certeza, pero creo que se multiplicó la angustia. Ahora tenemos más angustia que antes. Yo venía pensando en esto esotérico del espíritu de la ley que dicen ustedes, pero para mí no era tan esotérico, porque escuchando lo que decía Daniel, yo recordaba el año 1987, cuando Raúl Alfonsín nos envió a algunos periodistas que trabajábamos en medios estatales, yo estaba en el EB3 Radio Córdoba, que era estatal en ese momento, el anteproyecto de la ley de radiodifusión para reemplazar aquel decreto de Arguindegui y Videla de la dictadura. En ese momento, por emergencias sociales, porque estaban las asociadas carapintadas, porque hacía poco que teníamos la democracia, los colegas no quisieron debatirlo. Y pasaron años, y pasaron años. Pasó el menemato, hasta que llegó la decisión que invocaba aquel espíritu que tenía que ver no solo con el 33% que hablaba Daniel, sino con la horizontalidad de la palabra y la inclusión de los que siempre habían sido postergados en materia de comunicación, históricamente, y sobre todo después de la dictadura. Hasta que llega una señora, una mujer, que agarra un anteproyecto y dice, yo sé que esto es imposible, pero alguien tiene que hacerlo. Firma Cristina el anteproyecto y lo envía al Congreso. Dicho esto, pensamos en 2009 que con eso alcanzaba y bastaba para comenzar el camino de la recuperación de la palabra, de combatir a los monopolios mediáticos que sabíamos el daño político que podían causar. 6 años enteros, 6 años completos, donde quedó probado solamente una sola cosa, que hasta que la sociedad no tenga, la sociedad argentina, una profunda reforma constitucional, con una revolución en la justicia, no va a haber derecho social posible que sea sostenible en el tiempo. No va a existir. Se sumaron varios episodios, es decir, ayer escuchaba como Arely Jalad señalaba y recordaba que había 220 licencias de señales de baja y mediana potencia de televisión que debieron haber sido concursadas por el kirchnerismo y sin embargo están siendo concursadas ahora por el macrismo. Es decir, perdimos oportunidad de fortalecer nuestra parte, pero así todo, si hubiéramos concursado esas señales y si tuviéramos medios multiplicados en el país, siempre está la cautelar de la justicia al final. Siempre existe el sistema con su justicia, con sus recursos, para anular los derechos sociales, las conquistas sociales. Entonces, lo que venía pensando es,
más allá de esta historia que hacemos, esta contextualización de lo que es la ley de medios, la comunicación, es cómo hacemos hoy para recuperar el espíritu de la ley de medios, que yo llamo pura y exclusivamente inclusión de la palabra y democratización, rompiendo el cerco mediático actual. Es decir, lo que nos cabe hoy, en su momento, era debatir, generar la mejor ley de la historia argentina. Hoy la lucha es de ejecución, de trinchera. Es romper el cerco que establecen 4 o 5 medios, pero que también establecemos nosotros como consumidores de información. Y ahí voy al ejemplo. A mí me parece increíble que en el 96 formé Agencia El Vigía y le tenía que explicar a mi ex mujer que yo no estaba levantando minas, que no era un lugar para conquistar mujeres, sino que era una herramienta de comunicación. Hoy, ante el paso de los años, todavía no nos damos cuenta de lo que significan las redes sociales. Todavía creemos que las redes sociales son para intercomunicarnos entre nosotros, para jugar, para mostrar fotos de Urtubey con Isabel Macedo. Las redes sociales han generado un gobierno que se llama de Cambiemos en Argentina. Las redes sociales han provocado un golpe institucional en Brasil, entre otras cosas. Porque las redes sociales no es como algunos creen o quieren hacer creer, que publican cosas que salen en los medios. Los medios se alimentan de lo que aparece en las redes sociales, están atentos a lo que aparece en las redes sociales y generan noticias que el otro día se publican. Tomado esto, hay muchísimos ejemplos de cómo se generan noticias desde las redes sociales. Vemos el comportamiento nuestro ante las redes sociales, que es nuestro único, creo que el único refugio que tenemos como ciudadanos y como medios de comunicación alternativos, independientes, dependientes o como quieran llamarle, para empezar a resistir a un sistema que quiere excluir voces y no incluir voces. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan de Jorge Lanata cuando empezó su programa en Canal 13? ¿Cuál fue su estrategia? Lo práctico, vamos a lo práctico. La estrategia fue: yo apunto al público anti-K, pero voy a usar al kirchnerista para promocionarme. Entonces, desde el lunes, él anunciaba que el domingo siguiente iba a hablar de los tuiteros K, por ejemplo. Entonces, un ejército de kirchneristas en redes sociales, ya sea para llamarlo gordo mercenario o para lo que ustedes quieran, lo promocionaban, lo hacían crecer, lo hacían engordar. El resultado fue que Jorge Lanata tenía un promedio de 20 puntos de rating contra justamente menos de 1 de Víctor Hugo Morales. ¿Podría haber Lanata tenido ese poder mediático sin la ayuda inestimable del kirchnerismo? No, desde ya que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy para no cometer los mismos errores, las mismas ingenuidades que cometimos? No está mal leer e informarse con los medios que son hegemónicos, porque son los que, en última instancia, instalan esa agenda. Lo que hay que tratar de hacer es romper esa agenda e instalar los propios temas. En Agencia El Vigía y los periodistas hoy recibimos todos los días noticias, fotos y videos de despidos, represiones, derechos cercenados, medidas de gobierno que pueden llegar a cercenar derechos. Nosotros las publicamos. Y ahí va el comportamiento que tienen ustedes como consumidores de información y nosotros como emisores de esa información. Vamos a llamarle derecha e izquierda para simplificar. La derecha informa y silencia en bloque. Clarín, La Nación, Infobae, Perfil. Silencian el Panama Papers en bloque. Silencian Bahamas en bloque, Michetti en bloque. Pero también silencian esos despidos, silencian lo que le pasa a la gente todos los días. Son, no sé si inteligentes, pero conocen más el negocio de la comunicación. Lo hacen por negocio, no por convicciones. En el caso nuestro, cuando nosotros informamos sobre un despido o una represión, o, para dar un ejemplo clarísimo, el día que vinieron a esta casa a llevarse a Eve a la fuerza para declarar, ahí tomamos conciencia de lo que es empoderarse en materia de comunicación. Fue desde las redes sociales que se generó una movilización impresionante a Plaza de Mayo para cuidar a Eve y a nuestras madres. Si nosotros ya sabemos que podemos generar eso, que podemos provocarlo, ¿por qué cuando tenemos nuestro celular, abrimos el Twitter, ponemos seguir a Jorge Lanata para insultarlo, pero no ponemos seguir a ninguno de los medios que creemos y que queremos informar con todas las voces?
¿ustedes qué les parece? ¿Que es más fácil perforar el cerco mediático con 20.000 seguidores en Twitter y 2.000 en Facebook o con 1.000.000? Si nosotros no tenemos el poder de tener 1.000.000 de seguidores como tienen los medios concentrados, pues tendremos que juntarnos, sumar entre nosotros 1.000.000 y cuando nos llegue una información a los periodistas que tenga que ver con una represión, publicar todos juntos. Empezar a ser inteligentes a la hora de emitir información. Entonces, la tarea es simple. Uno se pregunta siempre, ¿cómo puedo colaborar yo para que esto funcione mejor? ¿Qué puedo hacer yo para que se rompa el cerco mediático? Bueno, ingresan al celular, me gusta y seguir, que no es me gusta y seguir, es me sumo a una tarea colectiva a medios y periodistas que quieran informar y que a ustedes les gusten con todas las voces. Moléstennos, mándenos esa información, dígannos, nos están echando, nos están reprimiendo, queremos que publiquen esto. Y entre nosotros, porque además está la otra parte, ¿qué hacer cuando un periodista o un medio tiene 200.000 seguidores o más? Porque si hay un oficio lleno de egos, es el periodismo. Y nos pasa. Bueno, comprometernos a abandonar esas mezquindades y empezar a trabajar en bloque como hace la derecha. ¿Por qué? Porque los que conocemos, tenemos más de 50, sabemos con este modelo lo que nos espera. Sabemos que la gente nos va a reclamar cada vez más. Sabemos que va a haber más despidos, más represiones. Entonces, si trabajamos bien, van a necesitar más de nuestro periodismo que el de Fontevecchia, que el de Haddad, que el de Lanato Longobardi, que el de Mañeto. Y si trabajamos bien, ustedes dándonos, exigiéndonos, pero además empoderándonos, y si hacemos bien las cosas, vamos a volver. Gracias. Gracias, Dante. Bueno, para cerrar esta mesa, está con nosotros también Graciana Peñafort. Pido el aplauso fuerte para ella. Todos la conocemos porque su actuación en aquellas audiencias que relataba Daniel recién en la Corte Suprema fueron memorables, por cómo el Colorado ese, el abogado de Mañeto, se iba poniendo cada vez más rojo. Y bueno, y con este nombre esotérico que decíamos de la mesa, de cómo recuperar el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, queríamos también escuchar tu testimonio en torno a esta temática. Bueno, primero y principal, buenas tardes a todos y todas. Como siempre, un enorme agradecimiento tanto a Eve como a todas las madres de Plaza de Mayo, no solo por la invitación, que por supuesto para quienes nos gustan estos temas, juntarse a charlar de esto, que en nuestra casa ya no nos dejan hablar porque no nos aguantan, es siempre una oportunidad de ejercitar en fin de semana algo que de lunes a viernes uno puede hacer, pero en mi casa no me aguantan. También, yo les agradezco la oportunidad de venir a hablar, pero por sobre todas las cosas, me parece que es un buen lugar para venir a hablar de reconstrucción y cómo construir experiencias muy feas, por no decir espantosas, en fortaleza y herramientas para sobrevivir y salir adelante. Digo, cuando uno dice vamos a volver, podría ser una consigna vacía, pero lo decimos acá y vemos un montón de caras que volvieron en obras, en chicos educados, en juicios de memoria, de verdad, de justicia. Entonces uno dice, sí, es algo más que una consigna. Así que mi enorme agradecimiento porque este es un lugar que podría ser un lugar donde nos juntamos a consolarnos, que nunca conduce a nada, o nos juntamos a construir. Y hablando de construir, yo voy a pasar un aviso, creo que ya todos lo saben, ayudemos a reconstruir la Casa de las Madres y suscribamos la campaña del ladrillo, que es importante porque esos espacios de las madres los usamos todos. Bueno, dicho esto, la verdad es que yo voy a compartir mucho con quienes me precedieron en el uso de la palabra. Con Daniel comparto enormemente que es inescindible cuerpo y espíritu. Hablar del espíritu de la ley sin hablar de la ley, sin la letra de la ley, sin la corporeidad de la ley, sin los medios que permitía la ley, es una declaración de buenos deseos, de buenas intenciones, pero que poco nos cambia la realidad del absoluto cerco mediático en el que estamos inmersos,
no solo a nivel Argentina, sino a nivel regional. Ahora, vamos a hacer de cuenta que recuperamos la posibilidad de dictar las normas. No solo tenemos que recuperar las normas, tenemos que aplicarlas bien. Una experiencia que nos dejó este proceso, que fue maravilloso, y creo que todos nos enamoramos y volvimos a creer en cosas imposibles, es que no basta con tener una buena norma, hay que saberla aplicar. Y voy a decir algo, también esto, para aplicar bien las normas, a veces hay que desobedecer. Un problema que tuvo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que donde había gente que sabía mucho, se metió la política, que sabe un montón de política, pero poquito de medios. Y tomaron decisiones políticas donde había que tomar decisiones de medios. La próxima vez, porque seguramente va a haber una próxima vez, cuando la política empiece a tocar el texto de la ley, que nos va a costar mucho, pero la vamos a volver a tener, y cuando tomen decisiones desde la política con aquellas decisiones con las que no estemos de acuerdo, los que trabajamos y estudiamos medios todo el tiempo, tenemos que ser un poco más como Eve cuando le dijo que no al juez y animarnos a decir que no a la conducción. Tenemos que acabar con este criterio de decir a todo que sí o callarnos la boca. Y les digo, lo digo casi como autocrítica. Yo hay cosas que iba y lo decía en privado y viéndolo en retrospectiva digo, qué tonta. La verdad que tendría que haber hecho ruido, porque a lo mejor si hacía ruido no pasaba. Y acá voy a hacer algo que la mayoría de los que están acá lo saben. Yo me opuse puertas adentro terriblemente a la suspensión de los concursos en el entendimiento que no podía ser que a 4 años de la ley estuviéramos con la misma cantidad de medios con que habíamos sancionado la ley. Entonces, o hacíamos los concursos o los hacíamos. Y vino la política, yo me acuerdo en muchos casos encarnados en figuras de gobernadores, por ejemplo, que decían, no me des más medios. A ver, sos un gobernador de este espacio sancionó una ley que quiere la pluralidad, así que te digo, así como un día no sabías la marchita y la tuviste que aprender, ahora vas a tener que aprender a vivir con la pluralidad de medios. Caramba, todos los días se aprende algo nuevo. Lo segundo, y acá voy de vuelta, todos los que militamos para que se acabe, para que este proceso que está conduciendo Mauricio Macri y Cambiemos, tenga un límite democrático y que quienes tengamos que reconstruir todas las cosas que han roto, seamos nosotros. Ahora, yo también acá tengo una de las cosas, cada uno sabrá que quiere reconstruir, hay gente, creo que todos estamos de acuerdo que hay que reconstruir el Estado de Derecho y de Bienestar que supimos conseguir en estos 12 años, pero también me parece importante señalar que aunque Perón decía que hasta con la bosta se construye el rancho, y vamos a tener que construir un par de ranchos con materiales no nobles, yo les voy a pedir a todos los que militamos, una de las primeras cosas que tenemos que reconstruir es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que nuestros legisladores sean representantes de este movimiento, que no nos encontremos más con los Pichetto, con los Abal Medina, porque esa gente ocupa la banca con nuestros votos. Y no solo no acompaña nuestros proyectos, está poniendo los votos para destruir los proyectos en los que todos trabajamos, inclusive ellos. Entonces, yo me parece que también es un llamado a la responsabilidad. Y yo lo digo así, sí, jefa, construya con quien quiera, a las bancas que vayan los nuestros. Después hagan los ministros, gobernadores, me importa nada. Pero en el lugar donde necesitamos los votos, que vayan los nuestros. ¿Y saben cómo defino yo a los nuestros? Yo defino a los nuestros como los que se quedaron con Eve cuando la querían detener, defino a los nuestros con los que se solidarizaron con los compañeros sin laburo, defino a los nuestros con los que han hecho maravillas para darle laburo a algún compañero, defino a los nuestros a los que han ido a las marchas, movilizaciones, y defino a los nuestros a los que no se han avergonzado de ser kirchnerista y no andan recorriendo los medios pidiendo perdón por haber creído en algo. Esos son los nuestros. También me parece importante que tenemos que aprender, y repito, con la aplicación, yo quiero que los mejores manejen estos temas. Tuvimos el mejor canal público porque lo manejó alguien que sabía, que está acá presente, que es Tristan Bauer.
Y por eso, mal que les pese, han logrado destruir todo menos el sistema de medios públicos, porque había alguien que sabía cómo armarlo, cómo producirlo, cómo conducirlo y que pudo proteger a una enorme cantidad de personas. Porque a diferencia de lo que pasó en otras áreas, en los medios públicos no hubo el nivel de despido proporcional que hubo en otros lugares, que no quiere decir que no haya habido. Hubo y mucho. Y compañeros sin laburo no es poco, es compañeros sin laburo. Bueno, esas mismas medidas las tenemos que tomar con los medios, con los organismos regulatorios y con cualquier lugar donde sea responsabilidad del Estado que una persona tenga estabilidad laboral. ¿Cómo vamos a tener una ley de excelencia, una regulación de excelencia o medios de excelencia si la gente que labura en ella no sabe si dentro de un año o dos se queda sin trabajo? Cuidar los proyectos y cuidar las políticas y cuidar la gente que son esos proyectos y esas políticas. Tenemos que volver para proteger a aquella gente. A mí, yo veo de manera devastadora gente que se formó, gente que formé yo, que llegó no sabiendo nada y que ahora dice, ¿qué hago? Porque se quedó sin trabajo. Y lo peor de todo es que se quedó sin trabajo porque en 12 años no fuimos capaces de generarle a todos esos laburantes que formamos estabilidad. Yo no creo que el Estado tenga que ser un mega dador de trabajo, pero sí creo que aquellas personas que han formado parte de la gestión, que se han especializado, que han trabajado, tienen que tener una protección. Porque si no, aunque sea por un temor invisible, empezamos a callar. Y la mitad de los errores que cometimos, los compañeros nos los decían, pero no se animaban a alzar la voz porque tenían miedo de perder el trabajo, o porque tenían miedo que un jefe se enojara, o porque estábamos en una de esas internas entre los más K, los menos K, los más cámpora, los menos cámpora. Bueno, tenemos que tener una política y un peronismo mejor, donde no solo uno tenga espacio para decir lo que piensa, sino que además, si no lo dice es porque decide no hacerlo y no porque tiene miedo de que no le renueven el contrato, o porque tiene miedo que le hagan o porque tiene miedo que le digan, lo ordenó tal persona. Basta, el peronismo nunca fue obediente, fue verticalista pero no obediente. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento nos volvimos unos socialdemócratas más parecidos a los radicales? ¿Ustedes me lo pueden explicar? Yo creo en la democracia, lo que no creo, el peronismo siempre fue lío y al final un conductor que organiza ese lío. O el mariscal de mando en la mochila, nos olvidamos de eso. Tal vez pasamos demasiados años siendo oficialistas, tal vez Cristina y Néstor eran tan inmensos en su conducción que nos olvidamos de esos espacios, o tal vez simplemente nos pusimos cómodos. No sé cuál es la respuesta. Lo que sí sé es que esto no nos tiene que volver a pasar. Y lo otro, y voy a compartir con Dante, miren, enoja mucho lo que vemos en los medios, enoja mucho lo que vemos del actual gobierno, incluso enoja mucho lo que vemos de nuestro vecino Gorila, que acaba de llegar la factura con cuota espantosa y dice que hay que darles tiempo. Y a mí me dan ganas de decirle tiempo para qué. Porque la verdad es que a los enfermos de SIDA no les queda tiempo, no le puedo dar tiempo para que haya enfermos de SIDA sin remedio. Entonces cuando dicen hay que darles tiempo, digo, mirá que el tiempo tiene un costo. Cuando vos no recibís los remedios para el HIV, ese costo es que tu vida se complica o se puede acabar. Entonces, a los que dicen, dales tiempo, hay que explicarles que el tiempo tiene costo, que no es lo mismo el darle tiempo de la clase media, que todavía puede pagar sus impuestos, que el darle tiempo a aquel que se quedó sin laburo y como hay recesión provocada por este gobierno no lo consigue. ¿Cómo le explicás a un padre que no puede alimentar a su familia que hay que darle tiempo? No, eso no. Pero además, tenemos que empezar a mirarnos a nosotros. Yo me junto con todos los que están acá, con la mayoría, nos hemos cruzado en otros eventos en el último año. Yo recorro la mayoría de los eventos, cuando puedo voy y participo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me parece importante esto? Porque la ley de comunicación demostró que el único proyecto posible, el único héroe posible, como lo decía Oesterheld, es el héroe colectivo. Nadie va a ser un iluminado, lo tenemos que hacer en grupo. Lo tenemos que hacer colectivamente, lo tenemos que hacer como proyecto que nos une. Y para hacer proyecto que nos une, primero tenemos que dejar de estar tan enojados. A mí un poco me harta cuando voy a las reuniones y empiezan a decirme lo mal que hace Vidal, lo mal que hace... No, ¿y nosotros qué hacemos? Estamos como obsesionados con lo que hacen los otros y no estamos mirando lo que hacemos nosotros. Miren, muchachos, yo estoy indignada con lo que hace Bocio.
Ahora, si yo me junto a putearlo a Bocio, Bocio se junta a negociar otras tropelías. Entonces yo lo que me tengo que juntar es negociar qué propuestas les elevamos a nuestros diputados, a nuestros senadores, a nuestros concejales, para que hagan política. Basta de juntarnos. Nos pasamos 6 meses juntándonos a llorar porque habíamos perdido. Llevamos 4 meses juntándonos a hablar de lo mal que hacen las cosas. ¿Y cuándo nos juntamos a pensar cómo volvemos y qué hacemos para volver? ¿Cuándo nos juntamos para algo que no sea quejarnos o putear? ¿Cuándo nos juntamos para escribir, empujar el lápiz, construir, ayudar? ¿Cuándo empezamos a resolver de manera efectiva los problemas los problemas de la gente que está en peores condiciones que nosotros? Así que hay gente sin trabajo. Bueno, vamos. Así que hay medios que porque se fue un empresario tránsfuga, suscribámonos a esos medios. ¿Cuántos de acá pueden suscribirse a Tiempo Argentino? Háganlo. ¿Cuántos de ustedes pueden suscribirse al zonal de su barrio? Tienen una mercería y hay un zonal en su barrio, pónganle una pauta. Para ustedes a lo mejor no es tanto, para ellos 100, 200 pesos es mucho. Pongámosle obra a nuestra voluntad de hacer política, pongámosle obra, actividad, cuerpo a volver. Que no lo dejemos convertido en una consigna vacía. Pongámosle garra, carácter, amor, tiempo. Lo que sea que tengamos, pongámoselo. Y dejemos de distraernos, porque la mitad de las cosas que hacen que no se enojan, los hacen para distraernos. Mientras todos discutían la truchada del colectivo, se estaba empezando a discutir un presupuesto para el año que viene que tiene un nivel de déficit, de ajuste extraordinario. Entonces sí, a mí me indigna lo del colectivo. ¿Saben qué? Para eso uso Twitter y me divierto un rato. Ahora, cuando me junto acá, le digo, miremos lo que está pasando en el presupuesto, porque en el presupuesto hay un nivel de ajuste y de déficit que nos va a costar mucho en condiciones de vida a los argentinos. A ver, yo me quedé dormida, llegué tarde porque me quedé dormida viendo el casamiento de Macedora. Cuando vengo acá, no les voy a hablar de lo hijo de puta que me parece Urtubey. Les voy a hablar de lo que me parece importante, hablar con los compañeros y empezarnos a preguntar cómo hacemos. Miren, cuando se empezó a discutir la ley allá lejos ya hace tiempo, algunos decían que era imposible, que todos los gobiernos lo habían intentado, que no iba a salir. Lo que pasó es que se encontraron algunos locos, como Gabriel Mariotto, como Damián Loretti, como el Negro Bulla, que llevaban 25 años discutiendo esto. Entonces ya todas las discusiones, los llantos, las resignaciones habían pasado. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando allá por los finales de los 80 hubo un famoso congreso de comunicaciones en el cual se abordó lo que sería como la primera estrategia de una nueva ley y que terminó siendo el proyecto de consolidación de la democracia. Ahí un jovencísimo Mariotto y un muy joven Damián Loretti acordaron que el que primero llegara a tener la posibilidad llamaba al otro. Yo vi como uno llamaba al otro y se sentaban a escribir. Y no se preguntaron qué había pasado mal, ya habían hecho toda la autocrítica, todo el recorrido. Cuando les decían no se pueden, ellos decían, bueno, no se puede, paren no. Y trató de pararlos el jefe de gabinete, trataron de pararlo los medios, trataron de pararlo algunos diputados y senadores que no estaban muy convencidos de votar. Ellos no aceptaron el no quiero, y no lo aceptaron porque atrás había una presidenta como Cristina, que cuando le dijeron todos los gobiernos han intentado cambiar la ley y ninguno lo ha conseguido, ella contestó después de pensar 2 minutos, bueno, pero alguien tiene que poder hacerlo. Entonces, en vez de enojarnos, en vez de criticar, acordémonos que todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que corregir, alguien tiene que poder hacerlo. Tal vez ese alguien seamos cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Graciana. Gracias, Dante. Gracias, Daniel. Estos aplausos son para sus palabras, pero también porque todos sentimos que cada una de las palabras que han dicho en esta mesa tienen detrás o adelante o al costado el sustento de haberle puesto el cuerpo. Cada uno de ustedes, los 3, han estado presentes en las múltiples batallas que significó primero la lucha por la sanción de la ley, luego la defensa y ahora este momento en el cual estamos intentando volver, entre otras muchas cosas, para reconstruir el sentido
de esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Así que reitero el pedido de un fuerte aplauso para los tres, porque en ese aplauso se resume las gracias también por cada una de las batallas que han emprendido. Bueno, llegamos así a la mesa previa al cierre de este tercer Congreso de Comunicación y Periodismo. Ha sido una jornada más que intensa. A partir de las 11 de la mañana estuvimos abordando distintas cuestiones, reflexionando, debatiendo, siempre con el objetivo de que sean puestas en acción, que no queden en este encuentro y que no se terminen hoy mismo, sino que sean propósito, espíritu y motor para avanzar en la construcción colectiva de la democratización de la palabra, de la multiplicación de medios autogestivos, del sostenimiento también de fuentes de trabajo de muchos compañeros. Están los compañeros de Telesur también, que están transmitiendo este evento, y ha sido uno de los temas también a lo largo de este Congreso, la lucha para lograr que Telesur vuelva a ser incluido en la señal de televisión digital abierta que el gobierno de Macri decidió, en honor a la pluralidad, quitar el 7 de junio, Día del Periodista. Ese es el cinismo con el cual se manejan. Los convocamos a permanecer entonces aquí en el auditorio, que en unos minutos va a comenzar la mesa de cierre, en la cual van a estar presentes el periodista Víctor Hugo Morales, Eve de Bonafini, Jorge Ferraresi y Tristán Bauer, que ya está aquí en la sala. Así que en un ratito realizaremos entonces el cierre de este Congreso. Muchas gracias. Yo me apuré pensando que querías terminar para que no quedara tan atrasado. No, sí. Todos apurados. Claro, porque yo vi que vos apurabas.